con esta interesantísima conversación con Borja Medina. Manuel, tú me dijiste que tenía una pregunta que se te quedó en el tintero. Mira, lo primero que quiero decirte que me ha impresionado bastante bien nuestro entrevistado. Le he dado seguimiento a sus columnas, a sus escritos en varios periódicos, varios Muy medios. activo en las redes. Pero más que todo lo he seguido en los periódicos y de verdad que lo hacía de más edad y precisamente su pensamiento va al nivel de mi percepción. Gracias. Muy maduro en sus ideas y en su pensamiento. Pero tengo aquí una pregunta y es con relación al significado de la tasa de rechazo. Que en esta encuesta vemos que el que sale más afectado es Leonel Fernández, que según la encuesta Gallup tiene un 37.3% de rechazo, mientras que Abel Martínez tiene un 20.7%, que es el que menos tasa de rechazo tiene, y Luis Abinader un 26.6%. ¿Qué significa la tasa de rechazo y de qué manera afecta en el proceso de crecimiento de un determinado candidato a una aspiración electiva, como es el caso de estos tres candidatos a la presidencia de la República? Afecta, sin lugar a dudas que afecta, y te quiero decir lo siguiente, mira, yo, por lo menos con la encuesta Gallup, lo que yo observo y lo que he observado, ciertamente el doctor Leonel Fernández aparece ahí con un 37.3%, el presidente Luis Abinader con un 26% y Abel Martínez con un 20%, me parece que 20.7. Un 20.7%. Entonces, evidentemente que eso afecta, porque le genera un espacio más limitado de crecimiento. Le genera un espacio limitado de crecimiento. Ahora bien, yo creo que ahí el que debería de preocuparse de la tasa de rechazo, según la propia encuesta Gallup, no es el presidente Leonel Fernández, sino el presidente Luis Abinader, por una razón simple. Porque el presidente Abinader tiene 1 año de ejercicio, 2 años y 8 meses de ejercicio gubernamental. Y su referencia de una diferencia de 9 puntos es el doctor Leonel Fernández, que la última vez que fue presidente hace 11 años. No solo que hace 11 años, de esos 3 periodos gubernamentales. Uno primero de 4 y luego 8, 12. O sea, hay un ejercicio más dilatado que de alguna manera da un poco más de razón a que su nivel de rechazo sea mayor. Ahora bien, lo preocupante ahí es que la desafección del presidente Abinader es muy alta para el corto tiempo en el que tiene tomando decisiones y afectando la vida de los dominicanos. Cuando digo afectando, no lo digo en términos peyorativos o negativos, lo digo, digamos que afectando positivo o negativamente el segmento que sea. Ahora, ahí el detalle está en cómo se ha manejado la cosa pública, la atención a las urgencias de los ciudadanos para que el ciudadano entonces decida rechazar una propuesta, rechazar un líder, rechazar una participación política. Entonces, ahí lo que se ve es, incluso, me voy más lejos, el propio candidato, virtual candidato del PLD, también me parece que tiene una tasa de rechazo alta. Porque estamos hablando de uno frente a 2 que nunca ha decidido nada por la generalidad de los dominicanos. Entonces, eso lo que me da a pensar es que el momento en el que se tomó esta muestra, que también es otro punto para tomar en los que hablábamos al inicio del sesgo, se tomó del 1 al 5 de abril de este mes, en pleno apogeo del caso Calamar, en un momento donde verdaderamente el PLD era el más afectado, es el más afectado. Pero Borja, no puede incidir en esa tasa de rechazo la larga carrera política que tiene Abel Martínez, porque si bien es nuevo como candidato presidencial, fue diputado por varios periodos, fue presidente de la Cámara de Diputados y es alcalde de la ciudad de Santiago. Incide, pero cuando me refiero respecto de los presidentes que han tenido la facultad de gobernar, lo que quiero decir es que ellos han tomado decisiones que han afectado a los dominicanos. En el caso de Abel Martínez, su espectro de acción ha sido más local o más específico en el caso, por ejemplo, del Congreso. Entonces, de igual manera es alto. Es un número altísimo, o sea, un 20 es un número alto. Este 26.6%, si lo tomamos en términos comparativos con otras administraciones en periodos similares, ¿no está dentro del rango aceptable de rechazo de un presidente de la República? No, porque lo que yo observo ahí es que en una línea de tiempo el número es muy alto. Si estuviésemos hablando del segundo periodo, tuviese quizás un poco más de validez. O sea, si estuviésemos hablando de una continuidad de un segundo periodo de un Luis Abinader en el gobierno, ahí tiene un poco de validez.
Ahora, en 2 años y 8 meses, se supone que tú debes haber impactado positivamente la vida de la población, según un plan de gobierno, según propuestas de campaña, diciendo una, por ejemplo, el plan Giuliani que le iba a traer para la seguridad ciudadana iba a resolver el tema de la seguridad ciudadana y de la delincuencia en 2 años. Eso debería reflejarse ahí. Pero eso se refleja en la simpatía, que está próximo a un 54%. Pero eso es precisamente, y era lo que incluso iba a decir ahora, eso es precisamente otra incongruencia de la encuesta. Porque ¿cómo es posible que una persona tenga una aprobación por encima de un 60 y en el rechazo sea 26? Eso hay una incongruencia. Porque si una persona tiene una aprobación por encima de un 60, quiere decir que su nivel de rechazo debe estar muy, muy por debajo de eso. Porque tampoco puede ser absoluto, no va a ser nunca 70-30, 70 de aprobación y 30 de rechazo. Siempre incluso, que eso me llamó la atención también de esta encuesta, que hay muy pocos indecisos. Un 6% de indecisos a un año de las elecciones. Eso me llama a suspicacia. No se da, no es lo normal. No es lo normal. Para esta fecha un número normal sería un 20%, un 15%. Es un número normal a un año de unas elecciones. Y más cuando no hay un panorama totalmente definido, porque para que ese panorama esté totalmente definido, tiene que haber un proyecto reeleccionista ya de manera formal. Eso todavía ahora mismo son rumores de los medios de comunicación. Así es. Borja, contigo podemos hablar de muchas cosas. La introducción que hizo nuestro compañero Manuel Conde, pues ahí muy sucintamente explicaba todas las áreas de expertise que tienes, a las que te dedicas. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué visión tú tienes de los políticos dominicanos en sentido general? Es decir, no solamente de los políticos, de todo. Porque es que hay un tema que a nosotros, y Manuel y yo siempre lo vivimos comentando, que nos llama mucho la atención, y es la baja calidad de los representantes nuestros. Ahora, hay otro tema que también es la baja calidad del voto. ¿Será que la población cada día está en menos capacidad para dar un voto de calidad y en consecuencia tener representantes de calidad en el Congreso, por ejemplo? Ahí hay un elemento, me encantó esa pregunta ciertamente, porque de alguna manera va a mi área que más me apasiona, que es el tema de la educación y la academia. Ahí hay un elemento fundamental que es la educación. En la medida que no se fortalece la calidad de la educación, no habrá un voto ciudadano por conciencia o por criterios más consecuentes con la democracia o con la calidad de vida. No lo habrá porque no hay una educación que le permita tener una observación del acontecer nacional que mueva ese voto. En segundo lugar, la formación política. Si los políticos de hoy no se dedican un tiempo a formarse y lo que hacen es que previo a formarse aspiran, es un error. Porque entonces va a aspirar una persona que no ha agotado un tiempo en las aulas, ni siquiera para reflexionar y construirse una visión de lo que va a hacer al momento de llegar a una función pública, sea electiva o designada. Entonces, el elemento nodal para que exista un liderazgo de mayor calidad y un voto consciente es la educación. Ahora bien, ¿cómo se puede promover esto? A través de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que comenzar a asignar o a, digamos que ejecutar la asignación que hace la ley para la formación política. Bueno, Borja, perdón que te interrumpa, tengo ahí necesariamente que decir que en el día de ayer nuestro compañero Manuel Conde fue designado director ejecutivo de la Escuela de Formación Política de su partido, al que pertenece, que es el PRM. Pues hay esperanza, hay esperanza. Ahí de hecho, un compromiso aquí, compromisario. Entonces hay esperanza. Si Manuel acaba de asumir esa posición, hay esperanza. Porque lo que digo con esto me refiero específicamente a las calidades de Manuel respecto de que lo que puede hacer en esa posición para su organización y para el país. Porque, ¿cuál es la idea de esto? Cuando un partido invierte en la formación de sus dirigentes, de alguna manera está invirtiendo también en la ciudadanía, porque el dirigente se supone que entra en contacto con la población en sentido general, de manera común, y ese de alguna manera es el guía, el orientador de esa población. Entonces, lo que digo con esto es que si los partidos hacen, digamos que un compromiso de tomar esto en prioridad, y número uno, de cumplir la ley,
O sea, un elemento de legalidad, de cumplir la ley. Yo creo que ahí comienza a observarse cierta transformación, tanto en el comportamiento del líder político de hoy y del futuro, como de la propia ciudadanía. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Que el clientelismo ha permeado la práctica política. Entonces, como ha permeado la práctica política, el voto, en vez de adquirir criterios y argumentos, ha adquirido un precio. Y es diferente, porque cuando adquiere un precio al voto, entonces ahora los políticos tendrán que aplicarle la inflación al voto. Y en ese sentido iba mi pregunta, ya estamos ya cortando, y era esa Sí. relación entre la calidad del voto y el control de los gastos de campaña, que es un tema que lamentablemente es una tarea pendiente de la República Sí. Dominicana. Sí, yo creo que, mira, ciertamente el gasto en campaña, el financiamiento, el manejo de recursos, eso ciertamente es otro compromiso que tiene que hacer la clase política dominicana, que yo creo que es a la propia clase política que le conviene. Porque ¿a quién es que le conviene que se esclarezcan, que sea transparente el manejo de los recursos públicos o de los fondos que manejen los partidos políticos? Es a los propios candidatos. Pero entonces cuando usted ve que hay una persona, un individuo que dice, yo a tal candidato le aporté tal recurso, tal cantidad, pero cuando usted busca el informe de gasto de campañas, de gasto de campaña y de financiamiento de ese candidato, no aparece lo que dijo esa persona. Al que le corresponde aclarar eso es a quien entregó ese informe, que dijo que esto fue lo que gastó, pero fulano dijo que hay un dinero que le dio que no está puesto ahí. Bueno, Entonces, la Junta Central Electoral dijo ayer que va a fiscalizar y Sí, que va a eso- ser eso es lo que debe firme. ocurrir. Vamos a ver si es verdad que eso Que va a así pasar, sea. Manuel. Tú que has hablado tanto de eso. Y seguiremos predicando. Bueno, señores, Borja, tengo que despedir porque Milton le va a dar un ataque al corazón y no quiero ser la causante de que ese muchacho tan joven y buen mozo pues se muera. Pero la invitación está abierta. Muchísimas gracias. Muy que complacido, vuelvas. les digo con honestidad, muy complacido de haber compartido acá con ustedes y estaré siempre a la orden. Muchísimas gracias. Ustedes ya saben, ¿verdad? El compromiso es reencontrar.